Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y este es su espacio Foro Colegial, más de 20 años aquí a través de Radio Universidad. El programa de Movimiento Fuerte del Recinto Universitario de Mayagüez, en colaboración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, llevó a cabo un estudio geofísico en el Valle de Aguada a lo largo de la carretera 418 con el objetivo de identificar evidencia de una posible falla sísmica en la región oeste de Puerto Rico. Y esta investigación incluyó la instalación de sensores sísmicos de alta precisión distribuidos a lo largo de una línea de 2 kilómetros. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el doctor José Martínez Cruzado, quien dirige la red o el programa de Movimiento Fuerte del Recinto Universitario de Mayagüez. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Mariam. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y muchos saludos para toda la audiencia de Foro Colegial. Muchas gracias. Antes de comenzar con este megaproyecto que ustedes tuvieron, explicarles a los amigos y amigas que nos sintonizan de qué se trata nuestra red o nuestro programa de Movimiento Fuerte aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Bueno, el programa de Viento Fuerte es básicamente una red sísmica para registrar terremotos de alta intensidad. Lo que mucha gente conoce, que conocen a la red sísmica de Puerto Rico, que está bajo el Departamento de Geología, ellos estudian la Tierra per se, dónde están las fallas sísmicas, en qué dirección se mueven las placas tectónicas, a qué velocidad. O sea, que ellos estudian la Tierra. En el Departamento de Ingeniería Civil, que es donde tenemos el programa Movimiento Fuerte, nos interesan más los terremotos grandes, aquellos que pueden derribar los edificios, los puentes, las represas. Y por eso, cuando ocurre un terremoto relativamente pequeñito, los sismos pequeños, pues la red sísmica de Puerto Rico es capaz de registrarlo a un sismo allá en la China. Pero los instrumentos nuestros no registran esos sismos, básicamente. Pero cuando ocurre un terremoto grande, entonces son los instrumentos del programa Viento Fuerte los que entran en acción y registran apropiadamente el terremoto, mientras que los de la red sísmica de Puerto Rico se salen de escala y no pueden registrarlo apropiadamente. Así que somos un complemento de la red sísmica de Puerto Rico. Y pues entre otras cosas, pues estamos buscando fallas sísmicas también, porque que le puedo explicar que lo que pasa es que los códigos de edificación resulta que preparan un mapa de peligrosidad sísmica, y a base de ese mapa de peligrosidad sísmica se determinan las cargas con las cuales los ingenieros tienen que diseñar los edificios. ¿Ok? Entonces, ese mapa de peligrosidad sísmica va a depender de cuántas fallas hay, dónde están esas fallas, de qué magnitud son los terremotos que esas fallas pueden generar, cuán frecuentes esas fallas pueden generar terremotos. Depende de las leyes de atenuación, de cómo se atenúa la onda según viaja a través de toda la Tierra, y depende de las respuestas de sitio. Así que nosotros, preocupados por las cargas sísmicas que se están utilizando en Puerto Rico, relativamente bajitas, ya que no se están considerando una serie de fallas que sabemos que existen y entendemos que están activas porque registramos sismos, pues entonces se están diseñando edificios, puentes, represas, casas con unas cargas sísmicas relativamente bajas, según nuestro parecer. Y esas fallas pues hay que hallarlas para poderlas incluir en el código. Y cómo, basado, ¿verdad?, en esa introducción que nos da, ¿cómo entonces surge esta iniciativa de ir específicamente al Valle de Aguada a identificar una posible
falla sísmica a través de este estudio geofísico que se llevó a cabo. ¿Cuál es el génesis de todo esto? Bueno, esto viene de hace como 40 años atrás, ¿sabes? Pero es que cuando yo estudiaba, o más, cuando yo estudiaba en la década de los 80, Ajá. se decía que Puerto Rico estaba rodeado de fallas sísmicas, ¿verdad? Tenían fallas al norte, al sur, al este, al oeste, pero que la isla estaba en una sola pieza. Nada más lejos que la verdad. ¿Ok? Entonces, pues probablemente recordarás que en el 87 hubo un sismo en Cabo Rojo que agrietó una escuela severamente. Y entonces la red sísmica de Puerto Rico empezó a meter presión al Servicio Geológico de Estados Unidos para que estudiara la posibilidad de que hubiera falla en la zona de Cabo Rojo. Y ese estudio finalmente se logró. Eso fue Christa von Hillebrand la que estuvo impulsando ese estudio y se realizó en el año 2000. Lo realizó la doctora Carol Prentice y efectivamente hallaron una falla entrando por la bahía de Boquerón y la hallaron en el pueblo, básicamente en el municipio de Cabo Rojo. Y fue la primera falla que se encontró activa en Puerto Rico. Y esa falla había generado terremotos que han roto la superficie 2 veces en los últimos 10.000 años. Que para el punto de vista político eso es una eternidad, pero para el punto de vista geológico eso son varios segundos nomás. Así que se declara activa esa falla. Y el mapa de peligrosidad sísmica del 2003, que es el más reciente, pues se consideró esa falla y uno ve ese mapa y lo va a ver que claramente consideran que en la zona de Cabo Rojo las cargas sísmicas tienen que ser mucho mayor por esa falla que se halló. ¿Okay? Entonces, pero era la única que se estaba considerando en ese entonces. Para el año 2012, el ingeniero Carlos Negrón de la Autoridad de Energía Eléctrica, preocupado por sismos que estaban ocurriendo en la zona sureste de Puerto Rico, contrataron al Buró de Reclamación de los Estados Unidos para investigar posibles fallas en la zona sureste de Puerto Rico, en la zona de Guayama, Salinas, Santa Isabel, Juanadía. Entonces, el Buró de Reclamación pasó un avión con un LiDAR para sacar todas las casas, la vegetación y todo eso. Y con su ojo clínico detectaron lugares donde ellos pensaban que efectivamente habían fallas sísmicas. Hicieron 2 trincheras, una en Juanadías, entre el río Descalabrado y el río Cañas. Y efectivamente allí encontraron una falla. Eso fue el 12 de diciembre del 2012. 12-12-12, el día de la Virgen de la Guadalupe. Y efectivamente hallaron una falla que ha ocurrido terremotos en los últimos 10.000 años y ha roto la superficie 2 veces, al igual que el caso de Cabo Rojo. ¿Okay? En Salinas también excavaron y hallaron una falla en Salinas. ¿Okay? Pero los datos que registraron se perdieron en el correo, básicamente las rocas que tenían. Y entonces no se pudo hacer conclusivamente cuando ha habido terremotos que hayan roto la superficie en ese entonces. Pero anyway, se sabe claramente que esa falla está activa. La falla le llaman la falla de Salinas, a pesar de que la encontraron en Juanadía, le llaman falla de Salinas. Y esa falla no está considerada en el mapa de peligrosidad. Entonces, ni hablar con el sismo que tuvimos en el 2020, ¿no? La serie de sismos que le decían que tenía un efecto ping-pong porque un día ocurrió un sismo en Guánica y al día siguiente era en Guayanilla y de nuevo en Guánica y luego en Guayanilla. Y esa zona, pues, definitivamente está plagada de fallas sísmicas, tanto en Guánica como en Guayanilla y en Yauco. Toda esa zona está bien agrietada. Y la red sísmica de Puerto Rico o los profesores del Departamento de Geología habían estado estudiando la falla de Punta Montalva y todavía la siguen estudiando. Entonces, pues, luego del terremoto del 2020, el Servicio Geológico de Estados Unidos, preocupado por la situación de Puerto Rico, entonces empezaron a venir más a menudo y vinieron en el 2022 e hicimos varios estudios, como 25 estudios de VS Series, serían
estudios para determinar la velocidad de la onda S en los primeros 30 metros, que son como 100 pies de profundidad, en lugares donde tenemos estaciones sísmicas, tanto de la red sísmica de Puerto Rico como del programa de viento fuerte. Eso fue en el 2022 y cubrimos la isla completa en eso. En el 2023 y 2024, ellos vinieron lo que llaman hunting fault, cazando fallas. Y empezamos a hacer una serie de estudios con la red sísmica de Puerto Rico también. El doctor Alberto López identificó unos lugares donde podíamos hacer estudios donde había sospecha de que hubiera fallas. Y en esos 2 años se encontraron por lo menos 12 fallas, tanto en Lajas, en Santa Isabel, en Salinas. Recuerdo que en Salinas, cerca de donde está Salinas Speedway, allí se encontraron unas fallas, se encontraron unas fincas de mango en Santa Isabel. En Lajas se encontraron al lado de donde se estaciona el aerostato. Hay una finca que hicimos los estudios allí y entonces son estudios que son superficiales, no incluyen excavación, así que no hay seguridad. Simplemente los estudios que hacemos superficiales indican que sí, que hay fallas y habría que hacer trincheras en esa zona. También se halló una al norte de la bahía luminiscente, en La Parguera, que de hecho próximamente, el mes que viene en marzo, vamos a abrir una trinchera en esa zona, en una zona que le pertenece para la naturaleza. Así que eso va a ser ya el mes que viene, del 9 al 14 de marzo. Así que ponlo en agenda allí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todas esas fallas son en el sur de Puerto Rico. Hallar más fallas en esa zona no van a subir las cargas sísmicas con las cuales los ingenieros tienen que diseñar. Sí lo haría si encontramos fallas más al norte. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay una sospecha de que hay una falla en la zona de Añasco, la falla de Cerro Godén, que en el año, la doctora Carol Prentice, con estudios que se habían hecho o fotos del 1936, identificó donde ella cree que hay una falla y esa la estamos buscando también. Hemos hecho estudios para buscarla y todavía no tenemos estudios conclusivos. Y también se habla de una falla que entra por Salinas, específicamente por donde está la Central Aguirre, y esa falla pasa por Salinas, Santa Isabel, Juanadía, Ponce, Adjunta, y cuando llega a Adjunta se divide en 3 partes. Una que sale por el río Culebrina, otra que sale por Añasco, que es la de Cerro Godén, y otra que pasa entre Mayagüez y Cabo Rojo. Así que el empeño que yo tengo es de hallar esas que están más al norte, porque esas fallas de hallarse y encontrarse que están activas van a incrementar sustancialmente las cargas sísmicas con las cuales hay que diseñar los edificios en Puerto Rico. De modo que entonces hemos estado luchando por hallar esa falla en Cerro Godén, en Añasco, y de ahí surge el por qué queremos hallar la falla que supuestamente pasa por allí, por el río Culebrina, entre Aguada y Aguadilla. Así que esa es la idea de por qué estamos buscando esa falla. Resulta que durante el verano pasado, 2025, el Servicio Geológico de Estados Unidos quería hacer unos estudios de amplificación de ondas sísmicas en la ciudad capital de San Juan. Y entonces, pues, la Red Sísmica de Puerto Rico y el Programa de Viento Fuerte colaboramos en ese estudio. Se trajeron, creo que fueron 72 estaciones sísmicas de allá de Estados Unidos. Se instalaron 35 estaciones en el mes de mayo. Son estaciones temporeras, ¿okay? En San Juan se instalaron. Todas ellas en propiedad de la Iglesia Católica, que el obispo de la diócesis de San Juan nos dio autorización para utilizar las propiedades de la iglesia para poner estaciones sísmicas. Así que esas estaciones literalmente se entierran. Localizamos 35 lugares donde poner esas estaciones, se pusieron en el mes de mayo, y como esos instrumentos tienen una batería que dura aproximadamente 30 días, pues en el mes de junio removimos esas 35 estaciones y pusimos otras 35 exactamente en los mismos lugares
y en el mes de julio los removimos. ¿Ok? Así que estuvimos 2 meses tomando datos de vibración ambiental en la ciudad capital de San Juan. Esos instrumentos que son del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, pues los tenemos aquí en Puerto Rico, y como el gobierno federal le ha estado cortando fondos al Servicio Geológico de Estados Unidos, no tenían el dinero para que le enviáramos el equipo de vuelta. Así que se quedó aquí el equipo y pues se me prendió el foco de que vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Y entonces yo dije, bingo, nosotros tenemos 24 de esos instrumentos y más esos 72, son 96. Vamos a tirar una línea recta en el Valle del Coloso para ver si localizamos esa falla. Yo le pedí autorización al Servicio Geológico de Estados Unidos y ellos, ni tonto ni perezoso, me dijeron que sí, que no hay ningún problema, que hagamos el estudio. Y fue el estudio que hicimos el pasado mes de diciembre en el Valle del Coloso. Pusimos 96 estaciones en línea recta a 24 metros de separación uno del otro, así que son como 2.4 kilómetros de distancia. Y en lugares estratégicos hicimos entonces una serie de explosiones para generar las ondas sísmicas y que fueran registradas por las 96 estaciones. ¿Okay? ¿Cómo fue la dinámica de poder ubicar, instalar estos 96 sensores sísmicos en esa línea de 2 kilómetros? Sí, bueno, habíamos identificado esa carretera porque obviamente por ahí, eso queda casi paralelo a la número 2, pero en la número 2 el tráfico vehicular es enorme. Entonces, eso pues nos altera los datos y es un poquito complicado ponerlos en la carretera número 2 por mucho tráfico que pasa. Allí en la 418 prácticamente pasa muy poco vehículos. Hay un tramo que está cerrado porque el puente que cruza el río Culebrina algún defecto tiene y lo han cerrado. Así que una sección de esa línea recta de 2 kilómetros y pico está cerrado. Así que se nos hace todavía más fácil. De modo que nosotros fuimos el domingo 14 de diciembre a ver toda esa zona. Por cierto, habíamos pedido permiso a la autoridad de tierra porque esas tierras, pues básicamente ellos administran todas esas tierras, los cuales no tuvieron reparos al respecto. Y entonces, pues ese día determinamos dónde debíamos comenzar, dónde debíamos terminar la línea que podemos utilizar. Y nos salía así como 2.4 kilómetros. Así que determinamos poner las estaciones cada 24 metros, porque son 96, son casi 100. Así que cada 24 metros nos debía trabajar apropiadamente, ¿no? Y arrancamos, como el río es bastante ancho, pues arrancamos poniendo estaciones al lado y lado del río, y de ahí para en cada dirección, pues cada 24 metros poníamos una estación adicional. Pusimos básicamente no fueron banderas, sino unos símbolos en la carretera de donde íbamos a poner el sensor. Y entonces el lunes siguiente, o sea, el día siguiente, nuestro equipo muy dinámico del programa Viento Fuerte, con la colaboración de la Red Sísmica de Puerto Rico, pues se instalaron las 96 estaciones en un solo día. El martes lo utilizamos como vibración ambiental, quiere decir que no hicimos absolutamente nada. Los instrumentos estaban allí registrando la vibración natural de la Tierra, que son datos que utiliza también la Red Sísmica de Puerto Rico para estos estudios. Y entonces el miércoles fue que realizamos las explosiones básicamente en los extremos de la línea. En ambos extremos se hacían 2 explosiones, uno en la primera estación y otro a 24 metros de distancia, y entonces cada cuarta parte de la línea se hacían detonaciones adicionales. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Usted me dijo que cuando hicieron esta dinámica en San Juan los removieron en 30 días. Eso es lo mismo que va a pasar acá, pues luego de la instalación. ¿Qué pasa con esta investigación? No, los instrumentos, hicimos las detonaciones el miércoles 17 de diciembre, y una vez concluimos las detonaciones, sacamos las 96 estaciones. Muy ¿Okay? bien. No fue como en el caso de San Juan, porque en el caso de San Juan se dejaron básicamente 60 días las estaciones corriendo continuamente, ¿no? De forma continua, que por cierto,
este verano del 2026 tenemos un proyecto similar en la ciudad señorial de Ponce, pero van a ser 24 estaciones en lugar de 35, Dios mediante. Y entonces, quiere decir que ya ustedes recopilaron unos datos, ya han ido viendo qué dijeron esos datos o eso está en proceso. Eso está en proceso. Ujú. Ahí yo tengo que tener las manos afuera porque esa no es mi área de peritaje. Lo mío es conseguir los datos y dárselos a los geofísicos, a los sismólogos, los expertos en el tema, para que entonces los analicen, determinen si allí está la falla, si no está la falla, si no es conclusivo. Puede ser que digan, mira, no la vemos, pero puede que esté. Necesitamos hacer otro tipo de estudio, Mm. como ha ocurrido en la falla de Cerro Goden en Añasco. La de Cerro Goden en Añasco hicimos el estudio en agosto del año pasado, pero las estaciones en vez de 24 metros estaban a 10 metros, estaban mucho más cercanas y esos también se están estudiando, pero están sugiriendo que se haga un estudio de resistividad. Para hacer estudio de resistividad hace falta un equipo que no tenemos, pero lo hemos ordenado, lo estamos comprando y de hecho se supone que llegue este mes de febrero. Si llega ese equipo, pues entonces vamos a coordinar para hacer estudios de resistividad en Cerro Goden, en Añasco. Y si eventualmente hay que hacerlo allá en el Valle del Coloso, en Aguada, pues ya tenemos el equipo para trabajarlo. Quiere decir, profesor, que se recopilan los datos, pasan ¿verdad? A los científicos especializados en esa área y más o menos cuánto tiempo pues les lleva a ellos hacer estos análisis de datos y decir, tenemos que hacer un poquito más o esto nos da una perspectiva. Bueno, eso depende de la carga de trabajo que ellos tengan. Sí. Este, eh, Puede ser unos meses, puede ser un año, puede ser varios años. Por ejemplo, el estudio que se hizo en el 2012 en Juanadía, que se abrió la trinchera, eso salió publicado en el 2018, 6 años después. El estudio que se hizo en Cabo Rojo en el año 2000 salió publicado en el 2005, 5 años después. Así que las publicaciones tienden a tardarse muchísimo, hacer esos estudios y hacer cosas que sean claramente, estén científicamente aprobadas, vamos a ponerlo así, pues se tarda muchísimo. Pero determinar si hace falta más estudios no necesita tanto tiempo. Probablemente en unos meses, en un año, nos puedan decir qué es lo próximo que debemos hacer. ¿Ok? ¿Cuántas personas se involucraron en este proyecto? Porque por lo que usted me describe, fue un proyecto bien físico, ¿verdad? De intensidad física, de estar presente, de ubicar, de detonar. Participaron otros recursos de recinto y estudiantes, así como de otras agencias. Bueno, lo primero que nada, que yo tengo un equipo fabuloso de trabajo. ¿Ok? Eh, Tengo a Roberto Cruz González, que trabaja con nosotros, es una máquina haciendo hoyos y haciendo talando y haciendo todo lo que tenga que hacer. Ese señor, la verdad es que le he hecho mil bendiciones porque hace excelente trabajo. En las partes de detonaciones, Eric Santana y Francisco Hernández estuvieron trabajando eso junto con Robert también. Hicieron un trabajo sensacional para colocar las estaciones, pues también dónde se debían colocar. El doctor Carlos Huerta nos ayudó muchísimo. Cuando se fueron a instalar, vino la sismóloga de la red sísmica de Puerto Rico, la doctora Elizabeth Panacor, nos ayudó muchísimo con un par de estudiantes, Wilbelis Vera Paz, que me acuerdo era una de ellas, y la otra, si mal no recuerdo, se llamaba Amanda. Y entonces técnicos de la red sísmica de Puerto Rico nos ayudaron aquel lunes para instalar las estaciones. José Cancel, David y creo que Javier se llamaba el otro de la red sísmica de Puerto Rico. Así que básicamente ese era el equipo de que simplemente yo traje los muchachos del programa Viento Fuerte y Ujú. pedí colaboración a la red sísmica de Puerto Rico. El Servicio Geológico de Estados Unidos, la colaboración de ellos fue que nos permitieron utilizar su instrumentación, pero personal de ellos no vinieron porque será así obviamente muy difícil venir de Estados Unidos para acá.
Profesora, ha sido fascinante todo lo que nos ha relatado y se nos ha ido el tiempo. Así que cuando tengamos más información, que yo sé que ya me relató, ¿verdad? De otros estudios que se van a hacer, resultados, las ondas radiales de Foro Colegial siempre están abiertas para, ¿verdad? Conocer el mundo fascinante de la ciencia y cómo, ¿verdad? Implica en nuestro día a día y en esto, ¿verdad? De fallas sísmicas que tenemos un poquito más de conciencia de lo que teníamos antes. Así que mucho éxito a usted y a todos los que colaboran en el programa de Movimiento Fuerte. Muchísimas gracias, Marian, por la oportunidad y que Dios te bendiga y te proteja siempre. Muchas gracias y a ustedes amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, /Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.